¿Qué tal, amigos? Estamos comenzando un nuevo programa de Dilo al Mundo, hoy desde los estudios de Red Adevenir Internacional en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Y saben, hay un personaje que, aunque es central en las Escrituras, y aunque dependemos tan completamente de él como de Jesucristo para poder ser salvos, para muchas personas pasa desapercibido y se ha generado bastante confusión al respecto. Hoy vamos a hablar acerca del Espíritu Santo, quién es, cuál es su obra, y cuál es el peligro de rechazar su influencia. Y la primera pregunta de este programa va dirigida a nuestro amigo Enrique. ¿Qué se entiende por Espíritu Santo? ¿Quién es? ¿Qué es? ¿Cómo podemos demostrar bíblicamente qué es el Espíritu Santo? Muchas gracias. El Espíritu Santo es la tercera parte de la deidad, de la divinidad. Y Él es una persona, igual como lo es Jesucristo o como lo es su Padre. Los tres conforman esta divinidad a través de la cual nosotros podemos ser salvos. Yo quiero darte un pequeño ejemplo que está en 1 Corintios 6, 19. Pues aquí nos indica que ¿o ignoréis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vosotros? Aquí es algo muy interesante. Nos indica que el Espíritu Santo tiene un templo. Y ese templo somos nosotros. Ahora les pregunto, ¿quién tiene un templo? Solamente Dios tiene un templo. Y en un templo, el único propósito de un templo es la adoración. Ahora, el Espíritu Santo está siendo adorado en su templo y si nosotros creyésemos, como muchas personas creen, que el Espíritu Santo es una energía o una fuerza, entonces diríamos que esta energía, esta fuerza tiene un templo. Por lo tanto, la energía o la fuerza sería un Dios. En otras palabras, adoraríamos a una energía o una fuerza. Pero eso solo hacen los paganos. Solo los paganos adoran una energía o una fuerza de la naturaleza. Por ejemplo, el viento o el sol o alguna energía como el agua, el fuego. Pero nosotros no hacemos eso. Pero lo interesante es que en la palabra de Dios el Espíritu Santo es justamente representado por elementos de la naturaleza, como ser el viento, el fuego, el agua. Entonces, sabemos que esto pero son representaciones, son símbolos del Espíritu Santo, igual como de Jesucristo. Jesucristo es representado como el cordero, la puerta o también un camino, pero sabemos es puro símbolo. Por lo tanto, como consecuencia, si el Espíritu Santo tiene un templo en el cual es adorado, ya hemos descartado que no puede ser una energía, una fuerza, entonces es una persona y es Dios y es eterno y merece nuestra adoración. Bien, muchas gracias. Vamos a seguir ahondando este tema porque realmente es importantísimo y vital de comprender. Ahora, Marx, ¿qué papel ha jugado el Espíritu Santo en la historia de la humanidad, desde la creación hasta nuestros días? El Espíritu Santo tiene un papel muy importante en la creación, en la obra divina de Dios, en la obra de Dios en creación y también en redención. Y la Biblia nos mostró que los roles que vemos, o los papeles que vemos en la deidad, entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, son también roles que fue manifestado también en su obra redentiva. La Biblia comienza con una presentación de tres personas. Cuando vemos Génesis capítulo 1, los primeros 3 versículos mostramos 3 personas. Génesis 1, versículo 1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y basado en la explicación de San Juan, capítulo 1, versículo 18, este Dios que estamos hablando es el Padre. Porque San Juan 1, versículo 1,
dice que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. En versículo 18 dice que el verbo versículo 14 dice que el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, la gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. En versículo 18 habló sobre el verbo o el Hijo, quien estaba en el seno del Padre. Entonces el Dios con quien el verbo estaba era el Padre. Estaba con el Padre en el seno del Padre mismo. Entonces cuando leemos Génesis 1, versículo 1, cuando dice, en el principio creó Dios, está hablando sobre el Padre. Pero el versículo 2 nos mostró otra persona. Dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y versículo 3, así vemos la salida de la palabra o el verbo. Y dijo Dios, sí a la luz, y fue la luz. Entonces los primeros 3 versículos de la Biblia nos mostró la deidad, Padre y el Espíritu Santo en acción, preparando el ambiente para la recepción de la luz y de la palabra. Eso es muy importante, porque allá vemos el papel distinto del Espíritu Santo, que Él tiene un papel para preparar el ambiente para la salida de 2 cosas, de la luz y de la palabra. Y David dice que la entrada de su palabra trae luz. Entonces, la luz y la palabra tienen un mismo fuente. El verbo, el Hijo de Dios, es quien Dios envió para manifestar su gloria, para comunicar el resplandor del Padre y también para comunicar su palabra. Entonces, con Jesús vemos la luz y la palabra. Con el Espíritu Santo tenemos el agente divino que prepara el ambiente para que esta palabra o esta luz puede ser recibido. Entonces, en la creación de la tierra mismo, vemos que el Espíritu Santo era la persona que preparó el camino o preparó el ambiente para la recepción de la luz. En la creación del hombre, vemos también el Espíritu Santo tenía un rol de eso. Pero siempre vemos una conexión entre el Espíritu Santo. Ellos no trabajaron separados o independientes. Es una unidad, pero cada uno tiene un rol y debemos conocer los roles porque ellos no intercambian roles. Y eso es muy importante porque hoy en día hay mucho pensamiento sobre los roles en el hogar y eso. Así podemos aprender del deidad mismo, que una vez tenía un rol, ese rol sigue. Por ejemplo, en la creación del Adán, en Génesis 2, versículo 7, dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Ok, en primer lugar, ¿quién fue el que formó el cuerpo de Adán? Según San Juan 1, versículo 1 y 2, dice que todas las cosas fue creado por el verbo y nada de lo que ha sido creado fue hecho sin él. Entonces el verbo mismo, quien es el Hijo de Dios, era el agente en creación que pone su mano en la formación del hombre. Y luego que él formó el cuerpo, él mismo sopló en la nariz de este cuerpo, de Adán. Y dice que él sopló. Y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. ¿Y cuál fue ese aliento de vida? Si fuimos a Job, capítulo 33, versículo 4, allá podemos ver un poco, tener una idea sobre eso. Job, capítulo 33, versículo 4 dice, el Espíritu de Dios me hizo, y el soplo del Omnipotente me dio vida.
Entonces el soplo, el aliento de vida es igual al soplo del Omnipotente. Y el soplo del Omnipotente es el Espíritu de Dios. Porque la expresión que está utilizado aquí, los hebreos siempre utilizó, como muchas veces ellos utilizó la expresión, una expresión que llamamos paralelismo. Que ellos utilizó dos expresiones distintas para conveyar una idea. Entonces, primero él habló sobre el Espíritu. El Espíritu de Dios me hizo, y luego él utilizó otro metáfora, el soplo del Omnipotente. Pero el soplo del Omnipotente es el mismo como el Espíritu de Dios. Vamos a mirar otro. Job 27, versículo 3. Aquí dice que todo el tiempo que mi alma está en mí, y haya hálito de Dios en mis narices. El aliento que Dios sopló no era una cosa artificial. El hombre es un templo especial. Es un templo simple de barro, pero aunque él es solo una casa de adobe, él fue hecho para recibir la presencia de Dios. Y su vida no está separado de Dios. Porque para el hombre llegó a vivir, él necesita la presencia de Dios mismo. El soplo del Omnipotente, el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo tenía un rol para dar al hombre vida. Aparte de él, el cuerpo era inconsciente. También, así, ese mismo rol podemos ver en el asunto de la redención, que sin el Espíritu Santo, el hombre en su estado natural no está despertado, su conciencia está muerta en pecados, que él no puede ser consciente a su Creador, afuera de la presencia de Dios, del Espíritu Santo en su vida. Así como el Espíritu Santo despertó a Adán, y mira aquí, cuando el Espíritu Santo despertó a Adán, ¿cuál fue la primera pensamiento de Adán? Primera vista de Adán. Cristo. La gloria de Dios en el rostro de Jesucristo. No fue el primer pensamiento de Adán, no fue el Espíritu. El Espíritu Santo no dijo, Adán, despiértese, yo estaba aquí, mírame. No, él dijo, abre su ojo, Hijo de Dios, y mira a su Creador. Y Adán abrió su ojo. A pesar que Adán no podía abrir su ojo sin el Espíritu Santo, el Espíritu Santo no llamó a la atención de Adán a sí mismo, llamó la atención de Adán a su Creador. La gloria de Dios en el rostro de Jesucristo. Glorifica a Cristo. Sí. Da gloria a Cristo, sí. No a sí mismo. No a sí mismo. Y ese principio es claramente definido por Jesús mismo, que Él dice que el Espíritu Santo no habla sobre sí mismo, pero que Él va a tomar las cosas que pertenecen a Él y va a mostrar a nosotros. Ese principio no es solo un principio en la redención del hombre, es un principio eterno, antiguo, desde la creación. El Espíritu Santo también tuvo un rol en las escrituras, la redacción de las escrituras. La Biblia dice en segundo Pedro, versículo 1, 21, dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y es interesante que esa palabra inspirado. Inspirado viene de inspiración. Inspiración. Ajá. Mira otro, vamos a mirar otro. 2 Timoteo 3, versículo 16. Toda la escritura es inspirada por Dios. En el griego, una traducción literal significa todas las escrituras viene por soplo divino. Por aliento de Dios. Sí, o aliento de Dios. Entonces, la palabra inspiración, tiene algo que ver con la palabra común que utilizamos, respiración. Pero inspiración es para infundir. O
Infusión. Infusión, la infusión de aliento. Así es en creación, como en creación, así en redención. El hombre el cuerpo estaba ya sometido, sin voluntad, sin propia dirección. Pero con la infusión del aliento de vida, ese cuerpo llegó a conciencia. Así también en inspiración. Ninguna escritura viene por la voluntad humana. La voluntad humana debe ser sometido en neutro. 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 Sí, en velocidad neutro. Y así el Espíritu Santo va a tener, o la voluntad de Dios va a ser supremo, y el Espíritu Santo va a mover sobre la conciencia de esta persona, como Él movió sobre las aguas, y va a traer conciencia a la voluntad, o los pensamientos, o los sentimientos, o los planes de Dios al hombre. Ese es el proceso de inspiración, que requiere una sumisión de la voluntad humana y la exaltación de la voluntad divina a través del movimiento del Espíritu Santo. El Espíritu Santo también tuvo un rol en la encarnación de Cristo, muy importante. En Isaías capítulo 9, versículo 6, dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, no prestado, dado. Y el principado sobre su hombro, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. En Lucas, capítulo 1, versículo 30, vemos el cumplimiento de esa profecía. Cuando el ángel Gabriel vino a hablar con María, él dijo aquí en versículo 30, entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Estamos leyendo Lucas 1, versículo 30, ahora 31. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz a un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Versículo 34. Entonces María le dijo al ángel, ¿cómo será esto? Era misterioso eso hasta para María también. Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel y le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá, será llamado Hijo de Dios. El santo ser que nacerá se llamará Hijo de Dios. Pero ¿cómo él llegó a ser nacido? Por el movimiento del Espíritu sobre María. Como el Espíritu Santo movió sobre las aguas, así también el Espíritu Santo movió sobre María para traer una concepción de un ser santo. Y es interesante porque en Juan 3, versículo 5, 3 y 5, Jesús habló sobre el nuevo nacimiento. Y él dice que el que es nacido de nuevo es nacido por el Espíritu Santo. Como para Jesús, él tuvo un nuevo inicio en la familia humana por la actividad del Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene el papel entre los agentes, entre los seres divinos, entre el Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo quien fue dado el papel para traer nuevos inicios a todos los hijos de Dios. Bien. Bueno, y sin duda vamos a seguir viendo
la obra del Espíritu Santo a lo largo de todo el programa, ¿no? Y la tarea. Ya tuvimos un estudio bíblico, pastor. Bastante Muy abundante, completo, ¿no? Sí, muy bueno. pero una parte, pero sí. Vamos a seguir hablando todavía de Muy bueno, estos muy temas. Ahora, tenemos una pregunta del público, ¿no? Bueno, primeramente quiero agradecer a todas las personas que nos están viendo de diferentes países y nos han dejado sus saludos. Primeramente una persona, Yemir, de México, nos dice que en verdad le gustaría hablar sobre el Espíritu Santo ya que hay tanta confusión. O sea, realmente este programa va a ser de gran bendición para las personas. Ahora la pregunta que presentamos de algunos programas que se han recolectado anteriormente dice, ¿por qué en algunos textos de Ellen G. de White no aparece explícitamente la presencia del Espíritu Santo en el trono de la divinidad? A ver. Bueno, cabe destacar algo. Como adventistas, debemos decir que los primeros pioneros tenían una corriente arriana o semi-arriana. Y mayormente hay hermanos que toman de eso para decir de que tenemos que volver a la fe de los pioneros, dando a entender de que el Espíritu Santo es más una energía que una persona. Y efectivamente hay escritos de Jaime White, Prescott, sobre que no creían en lo que se llama la deidad o Trinidad al principio. Pero también ustedes saben que la luz va en aumento y Dios va revelando la verdad progresivamente. Hay escritos también de esos mismos autores confirmando la verdad de la deidad de Dios. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Me pregunto si es que nos instan a volver a la fe de los pioneros, tendríamos que adorar en domingo. Porque primeramente la verdad que tenían era del domingo, pero Dios reveló la del sábado y de ahí en adelante hemos ido creciendo. Ahora, es interesante, y yo creo que esa pregunta la toman de la historia de la redención, el libro, que dice que hicieron una reunión el Padre y el Hijo para ver qué hacían con la humanidad. Y claramente no se ve ahí al Espíritu Santo. Yo solamente, y esto es tan largo, pero voy a tratar de resumirlo. Vamos a Apocalipsis capítulo 1. Y en el versículo 12, en la visión que está teniendo Juan, me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi 7 candelabros de oro. En esta visión, él escucha la voz y cuando va a ver, ve a Cristo, pero donde está Cristo también hay un candelabro, o sea, un candelabro vi 7 candelabros de oro. Ahora, ¿qué es este candelabro de oro? Miren el versículo 20. La misma Biblia nos está diciendo, y dice, respecto al misterio de los 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candelabros de oro, las 7 estrellas son ángeles de las 7 iglesias y los 7 candelabros que has visto son las 7 iglesias. Entonces aquí Juan ve que los 7 candelabros de oro son las 7 iglesias. Pero la palabra de Dios en Apocalipsis 4, y ahí es donde ustedes verán el trono de Dios, hace una descripción del trono de Dios. Miren lo que dice el versículo 5. Y aquí hay que entender algo. Juan está haciendo una distinción. Una cosa es los candeleros y otra cosa es lo que aquí va a nombrar. Versículo 5. Del trono salían relámpagos, truenos y voces. Delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, que son los 7 espíritus de Dios. Entonces vemos que ahí en donde está el trono de Dios, delante del trono de Dios, están estas lámparas que representan los 7 espíritus de Dios, que ese es otro estudio, pero podemos decir que es cuando nombra los 7 espíritus de Dios, es un completo del espíritu. ¿Y cómo podríamos decir la palabra? Porque 7 es un número de perfección, Exacto. perfección divino, o perfección espiritual. Y quizás también podríamos añadir, cuando dice los 7 espíritus de Dios, que habla de la plenitud de Dios. La totalidad, exacto.
también hay 7 iglesias. Entonces, esas 7 iglesias representan la historia de la iglesia durante todas las edades. Entonces, el Espíritu de Dios no ha estado en una etapa de la iglesia. El Espíritu de Dios ha estado en todas las etapas de la iglesia. Por eso es que la plenitud del Espíritu de Dios ha estado en todas las etapas de la iglesia, obrando en la iglesia para hacer una obra en ella. Entonces allí cabría recalcar que ese candelero o ese candelabro que estaba en el santuario celestial, en el lugar santo, y esto es algo muy interesante, el sacerdote entraba todos los días. Y por fe, el pueblo de Dios tenía acceso al lugar santo porque él no podía entrar, tenía que entrar por un intercesor. Y ese intercesor era un sacerdote terrenal. Pero todos los días ese sacerdote entraba y por fe el pueblo también entraba. Y allí el pueblo de Dios encontraba 3 cosas. Encontraba los panes, que representa la palabra de Dios. También podemos hablar de otras cosas, pero estoy haciendo un resumen. La palabra de Dios, está la intercesión de Cristo por su pueblo y está la provisión del Espíritu de Dios para todos los días. Quiere decir que el Espíritu de Dios quizás tampoco lo vemos en el trono porque Él tiene una obra específica que hacer en el corazón del hombre. Ahí va. Como somos esposos, mi esposa cerró la idea que tenía. Pero bueno, es muy bueno lo que dijo. Diario. La obra del Espíritu Santo es aquí con nosotros. Recién nuestro querido Enrique leyó, por favor, 1 Corintios capítulo 6. Versículo 19. Dice: ¿o ignoran que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual habéis recibido de Dios y que no sois vuestros? O sea, vemos en el Apocalipsis que está el Espíritu Santo junto a la presencia del Padre y del Hijo, pero su trabajo y su tarea es aquí, es distinta. Y Federico, a mí me gustaría acotar algo más también de eso, porque no podemos comprender lo que es la deidad en su totalidad, porque si no tendríamos que ser más grandes que la deidad. Entonces tenemos que limitarnos a lo que nos ha sido revelado y no en base a una cita ir más allá de lo que la cita está diciendo. Si en determinada ocasión no se ve al Espíritu Santo o no se lo nombra en relación al trono de Dios, no quiere decir de que el Espíritu Santo no esté ahí tampoco. Simplemente no se lo está viendo. Ahora, como decías recién, el Espíritu Santo está representado en el santuario a través de la luz del candelabro y del aceite que nutre esa luz, ¿no? Entonces, para aquellos que usan, por ejemplo, a las citas de Elena de White para confundir muchas veces, y muchas veces están confundidos también acerca del Espíritu Santo, yo quiero leerles algo del libro El deseo de todas las gentes, en un capítulo muy lindo que se titula No se turbe vuestro corazón, que es precisamente cuando Jesús promete dar el don del Espíritu Santo. Y hay un par de párrafos que quiero leer que son contundentes. Si creemos en Elena de White, tenemos que creer lo que dice aquí. Dice: al describir a sus discípulos la obra y el cargo del Espíritu Santo, Jesús trató de inspirarles el gozo y la esperanza que alentaba su propio corazón. Se regocijaba por la ayuda abundante que había provisto para su iglesia. El Espíritu Santo era el más elevado de todos los dones que podía solicitar de su Padre para la exaltación de su pueblo. El Espíritu iba a ser dado como agente regenerador, lo que hablaba el pastor Mac Chalmers recién, el que vuelve a dar vida, ¿no? Agente regenerador. Y sin esto, el sacrificio de Cristo habría sido inútil, porque Cristo pagó el precio del pecado, pero el que nos transforma y nos hace aptos para el cielo es el Espíritu Santo. Sin esa transformación del Espíritu Santo, el sacrificio de Cristo sería inútil. Y dice: el poder del mal se había estado fortaleciendo durante siglos,
y la sumisión de los hombres a este cautiverio satánico era asombrosa. El pecado podía ser resistido y vencido. Acá se está asegurando que puede ser resistido y vencido el pecado por la poderosa intervención de la tercera persona de la divinidad. El pecado podía ser resistido y vencido únicamente por la poderosa intervención de la tercera persona de la divinidad. Si no quieren utilizar la palabra Trinidad, perfecto, pero existe una tercera persona de la divinidad. Hay muchas, disculpa Noé, hay muchas citas. Incluso, si quieren, hay un documento que viene de la Asociación General en donde escanean los documentos originales de Elena de White, sus notas originales, con su puño y letra, diciendo estas palabras. Porque muchos dicen, no, le han agregado, sí, le han quitado. Cuando no se quiere ver, no se ve. Y yo quiero hacer énfasis en esto. A veces tratamos de entender teológicamente, ¿no? Y buscamos cosas para refutar, pero y espero que podamos cumplir el objetivo de este programa. Sí necesitamos tener una base en la Escritura, pero lo que queremos dar a entender es que todos necesitamos al Espíritu Santo. Más allá de manejarlo como una idea o algo abstracto. Y eso vamos. Y a eso quiero ir, ¿no? Y esa es la importancia de ver este tema. Entonces, repito, el pecado podía ser resistido y vencido únicamente por la poderosa intervención de la tercera persona de la divinidad, que iba a venir no con energía modificada, sino en la plenitud del poder divino. Plenitud del poder divino. El Espíritu Santo es plenamente divino. El Espíritu es el que hace eficaz lo que ha sido realizado por el Redentor del mundo. Por el Espíritu es purificado el corazón. Por el Espíritu llega a ser el creyente partícipe de la naturaleza divina. Esto es tremendo. Nosotros podemos adquirir la naturaleza divina a través del Espíritu Santo. Cristo ha dado su Espíritu como poder divino para vencer todas las tendencias hacia el mal, hereditarias y cultivadas, y para grabar su propio corazón el carácter de la iglesia. Ahora, fíjate esto que sigue. Dice, acerca del Espíritu, Jesús dijo, Él me glorificará. Hay muchos que dicen, no, pero acá está diciendo que Jesús iba a dar su Espíritu. Es el Espíritu de Cristo, no es el Espíritu Santo. Mentira. Acá dice, acerca del Espíritu, Jesús dijo, Él me glorificará. ¿Qué implica esto? Jesús nunca buscó su gloria. Si fuera Él mismo, estaría buscando su propia gloria y eso no lo hace ninguna persona de la divinidad. Entonces dice, Él me glorificará, es una persona ajena, ¿no? El Salvador vino para glorificar al Padre. Cristo vino para glorificar al Padre, demostrando su amor. Así el Espíritu iba a glorificar a Cristo, revelando su gracia al mundo. La misma imagen de Dios ha de reproducirse en la humanidad. El honor de Dios, el honor de Cristo, están comprometidos en la perfección del carácter de su pueblo. Y esto únicamente es posible a través del Espíritu Santo. Entonces, es muy delicado meterse contra la tercera persona de la divinidad, porque te podés estar cerrando la puerta vos mismo. ¿Querías decir algo? Sí, quiero añadir que aquí en San Juan 16, el versículo 7, cuando Jesús retorna al cielo después de su resurrección, antes Él da la instrucción de que el Espíritu Santo vendría en su lugar como su representante. Y dice así, pero yo os digo la verdad, ¿os conviene que yo me vaya? Porque si no me fuese, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y ahora aquí vemos varias cosas. Número 1, ¿en qué sentido nos conviene o nos convino que Jesucristo se haya ido y el Espíritu Santo vino en su lugar? Porque Jesucristo había tomado sobre sí la naturaleza humana en aquel entonces y estaba limitado geográficamente a un lugar. Mientras que el Espíritu Santo está en todos los lugares al mismo tiempo. En ese sentido nos conviene que Jesús se haya ido, porque Jesús en aquel entonces estaba en un lugar físicamente y suerte los que estaban cerca de Él.
Pero el Espíritu Santo está en este momento aquí, y está en la China, y está en Estados Unidos, y está en Alemania. Eso es uno. Y el otro pensamiento es lo que también antes ya hiciste una mención, el Consolador. No dijo Jesús, me voy y les dejo mi fuerza o mi energía. No. Les dejo un pasaje. el Consolador. Sí. Dice Juan también 14:16, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Amén, muy bien. Y esto es la verdad. Jesús era el Consolador. Cuando los discípulos estaban tristes, fueron donde Jesús y Él los consolaba. Cuando Jesús se fue al cielo, Él nos dijo otro Consolador. Ahora, una vez hablé con unos amigos que dijeron que el Espíritu Santo es una energía, una fuerza. Y yo les dije, miren, si fuese así, tú no puedes tener una relación personal de amistad con una energía, con una fuerza. Eso solo funciona con una persona. Y si el Espíritu Santo es nuestro consolador, nos consuela. Igual como Jesús, que era una persona, consolaba a las personas que venían a buscar consuelo. Eso es algo. Y la palabra, Él, no la energía, la fuerza, no. Él es un pronombre, es una persona, consolador. Él te consuela. Él es tan real como lo fue Jesucristo. Así Amén. es. Amén. ¿Usted quería acotar algo más ahí? Sí, para traer un equilibrio en el asunto de entender el rol de Jesús en salvación en respecto al rol del Espíritu Santo. Porque decimos que si no era para el Espíritu Santo, el sacrificio de Jesús va a ser en vano. Entonces, para evitar que algunos puedan pensar que estamos menospreciando el sacrificio de Jesús, estamos hablando, no. El que Cristo hizo es la clave. Él pagó el precio del pecado. Es la llave. Cristo es quien tiene la llave para abrir la puerta para la reconciliación entre la humanidad y deidad. Cristo abre la puerta. Él es la llave para abrir la puerta, para dar a Dios el Padre la libertad para acercar pecadores y para dar el Espíritu Santo para motivar, despertar a los pecadores así en la búsqueda, para buscar reconciliación con Dios. El Espíritu Santo, que Cristo abriendo la puerta, Cristo abrió la puerta, pero Cristo no es quien despertar los hombres, ¿sí? Es el Espíritu Santo. Entonces, cada uno tiene su rol. Y para cumplir, para que el proceso de salvación sea cumplido, cada uno debe cumplir su rol, su parte. Sí. Bien, Saray, ¿cuál es la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas? Porque recién hablaban que el Espíritu Santo tiene su trono en nosotros. ¿Qué obra realiza? Vamos a ir a Juan 14:16. Y como somos varios, me gustaría que entre todos podamos leer varios versículos, así avanzamos un poco más. Quizás el hermano Rosenthal podría Lo acabamos buscar de leer este. Juan 14:16, lo vamos a volver a leer. Lo tengo yo ese. Ah, lo tienes tú. Ok, Juan 14:16. El Rosenthal podría leer Juan 14:26. El pastor podría leer Romanos 8:26. Mi esposo podría leer Gálatas 4:6. Y yo voy a leer Génesis 6:3. Y así vamos a ir leyendo varios de los versículos para abarcar más rápido. Podríamos comenzar con el primer versículo. Dice Juan 14:16, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Bien, la palabra consolador es paracletos, es un ayudante, alguien que está allí para nosotros, para ayudarnos, para consolarnos, para alentarnos, para guiarnos, un paracletos. Así que una de las obras del Espíritu Santo es ser mi ayudador. También podemos leer el próximo versículo.
Juan 14, 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Así que ahí podemos ver que el Espíritu Santo no solamente nos ayuda, sino que también, ¿qué hace? Nos enseña. Esa es la obra de Él, enseñarnos y ayudarnos a que cuando llegue el momento de la prueba, que llegue el momento de la tentación o que quizás llegue el momento de la prueba donde tengamos que dar razón de nuestra fe, Él nos va a recordar todo aquello que hayamos estudiado. Qué importante la obra del Espíritu. Sin eso no pudiésemos tener victoria sobre el pecado. Muy bien, vamos a leer el próximo versículo, lo tiene el pastor. Ese es Romanos 8, 26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Bien, así que ahí dice que el Espíritu intercede por nosotros con gemido. Gemir es, ¿cómo podríamos describirlo? Es clamar, es clamar por alguien con desesperación que necesita ayuda. Eso hace el Espíritu por nosotros. Muchas veces nosotros hacemos oraciones, oramos a Dios, pero nosotros no sabemos pedir como conviene. Entonces el Espíritu nos ayuda e intercede por nosotros para que también nuestras oraciones puedan ser escuchadas en el cielo. Porque yo no sé pedir como conviene, Saraí no sabe. Ninguno de nosotros sabemos, entonces el Espíritu de Dios allí está para interceder por nosotros. Qué obra maravillosa, qué obra maravillosa. También tenemos en Mateo 28, que justo pasé ese versículo, Mateo 28, 20. Miren lo que dice, enseñándoles que guarden todas estas cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Sabemos que Jesús subió al cielo. Pero ¿cómo Jesús iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo? El Espíritu de Profecía tiene una cita maravillosa. Quizás ahora no la voy a compartir por cuestiones de tiempo. Pero dice que cuando Jesús subió al cielo e hizo la promesa de estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, era a través de su Santo Espíritu. Y Él prometió estar con su pueblo. Y sabemos que el Espíritu de Dios en algún momento dejará de obrar en aquel ser humano que rechace la voz de Dios, que no quiera servir a Dios, que simplemente le ponga un obstáculo a Dios porque no quiere hacer las paces con Dios. Sari, pero el Espíritu de Dios no se retirará de los hijos de Dios. Y ahí una acotación, porque muchos dicen, no, iba a estar Cristo, ¿no? Uh-huh. Y confunden. Confunden. Ahora, el que toma de esa manera, que es Cristo mismo, el que está con nosotros a través de un espíritu que es Cristo mismo, que es erróneo, lo aclaramos, también tiene que decir que cuando Jesús dijo, el que ha visto a mí ha visto al Padre, Jesús entonces era el Padre. Y sabemos que no es así, sino que existe tal unión entre esas tres personas de la divinidad que el que ve uno ve al otro. Y Cristo está con nosotros a través del Espíritu. Pero no es Él, es el Espíritu, como tampoco era el Padre, el que veía a Tomás, por ejemplo, sino era el Padre en Cristo, ¿no? Así es. Y precisamente cuando Jesús hizo esa promesa, Jesús dijo, yo no los voy a abandonar, yo no los voy a dejar huérfanos, yo no los voy a dejar solos, voy a estar con ustedes. ¡Qué promesa maravillosa! Muchas veces quizás como cristianos podemos llegar a un punto en nuestra vida que nos sintamos solos. Pero ahí está la promesa del Espíritu Santo para estar con nosotros. Tal vez un comentario, perdón, antes de pasar. Justo Noé mencionaba algo y nuestro amigo Jemir Méndez de México dice, muchos dicen este argumento, no queremos el espíritu de otro, queremos el Espíritu Santo que es Jesucristo, que está en una de las cartas de Nena de White. Pero hay una respuesta a esto. Dice, debemos explicar esta cita con otra muy familiar, que dice, el Espíritu Santo es el Consolador en nombre de Cristo. Él personifica a Cristo, sin embargo, es una persona distinta.
¿Dónde se encuentra eso? Esto se encuentra en lo que dice del libro es 20 MR 324.2, la página 324 en el segundo Manuscrito párrafo. release. Manuscrito 20, me imagino. Sí, son manuscritos no publicados en español. Sí, es justo este punto que quería poner mi énfasis. Que Pablo dice que la esperanza de gloria es Cristo en nosotros. Cristo en nosotros. La vida experiencia tiene dos aspectos. Somos los creyentes, los que son salvos están en Cristo. Pero también debemos tener Cristo en nosotros. Y estamos en Cristo a través de su sacrificio y su amor por nosotros. Porque estamos en su corazón. O estamos escritos en sus manos, si queremos decir esto. Pero Cristo está en nosotros a través del agente que Él envió, el Espíritu Santo, que Jesús prometió que Él no va a hablar por sí mismo. Así como estaba el Padre en Cristo reconciliando al mundo. Sí, exactamente. Y mira que dice Jesús aquí en Juan 16, 13 y 14. Él dijo, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Y otro versículo en Juan 14, 26, también Él dijo que Él va a venir en su nombre, en el nombre de Jesús, como Jesús viene en el nombre de su Padre. Y Él dice que Él no hace su propia voluntad, pero la voluntad de Él que envió a Él. Es ahí mismo, el Espíritu Santo viene aquí como representante de Jesucristo. Por eso Él no habla por sí mismo. Él viene para confirmar el carácter de Cristo, para glorificar a Él que envió a Él, para glorificar a Cristo en nuestras vidas. Amén. Sarai. Bueno, vamos a continuar leyendo los textos para leerlos rápidamente, porque tiene que ver con la obra del Espíritu. Era Gálatas 4:6. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Bien. Así que Dios allí nos envía a su Santo Espíritu que ¿qué hace? Que clama también. Que clama. También tenemos en Génesis 6:3, miren lo que dice. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Aquí vemos que el espíritu también ¿qué hace? Contiende con el hombre. No físicamente, obviamente. En la mente. Pero en nuestro corazón, en nuestra mente, hay una lucha entre lo espiritual y lo carnal. Y esa lucha la está teniendo el Espíritu de Dios y el enemigo. O sea, Satanás lucha por tenernos, nuestra carne lucha por ir por las cosas de la carne. Pero por otro lado, vemos que el Espíritu de Dios trabaja en el ser humano y hay una contienda entre el bien y el mal. Entonces, entre la vida y la muerte. Y eso hace el Espíritu de Dios, contiende para que nosotros podamos ser salvos. Cuando dice que el Espíritu de Dios contiende, no es para perdición. El Espíritu contiende con el hombre para salvarlo. Hay una lucha del Espíritu de Dios para salvar al hombre, porque Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Entonces la obra del Espíritu de Dios es contender para Él poder tener la victoria sobre nuestro corazón. Hay otros versos que me gustaría leer rápidamente y nos los vamos a repartir, pero lo vamos a leer muy rápido. Si el hermano Rosenthal podría leer 1 Corintios 2:10 y 1 Corintios 3:16, que están allí mismo. Noé, si pudieses por favor leer Juan 16:8, el pastor Tito 3:5.
Romanos 8:26 ya lo leímos, que nos ayuda en nuestra debilidad. Romanos 8:16. Fede. Y voy a leer Efesios 1:13. Entonces podemos comenzar a leer. Dice así, 1 Corintios 2:10. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Y el 3:16, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Así que el trabajo del Espíritu es ¿qué? Escudriñar. Escudriña lo profundo de Dios y nos lo da a nosotros. Por eso nosotros no somos capaces de escudriñar la Biblia. Porque el Espíritu de Dios es quien revela al hombre las cosas divinas. Yo no puedo escudriñar. Y cuando yo abro la Biblia sin oración, estoy siendo muy pretenciosa y diciendo que yo puedo por mí misma entender la Biblia. Pero cuando nosotros queremos someternos a la voluntad de Dios, necesitamos orar antes de estudiar la palabra. Porque el Espíritu escudriña todo. Pero no solamente escudriña esa parte, sino que escudriña el corazón. Sí, para apoyar ese asunto, Dios no es un sujeto a descubrimiento. No, la Biblia dice que el hombre por su propio descubrimiento no va a encontrar a Dios. Dios es quien revela. Dios controlar cuánto usted va a conocer sobre Él. Nadie puede ir más allá del límite de la revelación de Dios. Gracias, pastor. El próximo versículo. Sí, dice San Juan 16:8, y cuando venga el Espíritu, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Así que vemos que ahí el Espíritu de Dios nos convence de justicia y de juicio, de pecado. Nos hace ver nuestra condición. No, lo que quería decir, y ya lo hemos nombrado, pero creo que es un punto muy importante. Efesios capítulo 2, y creo que me atrevería a decir que es una de las del trabajo inicial. Dice, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y esa frase, ¿saben que me retumba en la cabeza? Porque en Juan capítulo 6:63 dice, el Espíritu es el que da vida. Y automáticamente conecto los huesos. La parábola de los huesos secos. De los huesos secos. En Ezequiel 37 creo que está. Y habla de que nuestra condición es que estamos muertos. Y acá es lo sorprendente, lo asombroso y lo bendecido que es el trabajo del Espíritu. Todos estábamos muertos. Todos. Ninguno se escapa de esa muerte. En Romanos 3 leemos que todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero dice que el Espíritu es el que da vida. Y si hoy nosotros quizás estás mirando este programa, algo te hizo ver este programa, o el hecho de que estemos acá con el fin de escuchar la palabra de Dios, es que el Espíritu Santo, esa persona que nombra la palabra, está trabajando en nosotros. Y eso es algo que de verdad me saca, porque el Espíritu es el que da vida, o sea, no es nada mío, no hay mérito en mí. Por eso es que en cierta forma comprendo lo que decís, que Cristo paga nuestro pecado, toma nuestra culpa, pero es el Espíritu el que nos da la vida para poder ver ese sacrificio. Quizás puedo aumentar algo sobre eso. Sí, claro. En Gálatas 5, 22 y 23 sabemos que habla del fruto del Espíritu. Y el fruto del Espíritu se muestra en el carácter divino, ¿no es así? Comienza con amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Es el fruto del Espíritu Santo. Es su fruto que Él quiere hacer madurar a nosotros. En otras palabras, lo que dijiste ahorita, que sin Él no tenemos vida espiritual. Pero cuando el Espíritu Santo entra en nuestras vidas y hace madurar su fruto, ojo, en nosotros, Él comienza a darnos lo que nosotros no tenemos. Amor, fe, paciencia, todo lo que está ahí. Eso es.
Y, perdón, termino con esto. Ezequiel 37, en la última parte del versículo 5 dice, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Es importante ese punto porque quizás hay personas que están ahora pensando, contradiciendo ese pensamiento que no, pero yo no soy muerte. Yo puedo pensar, yo soy consciente, yo puedo razonar. ¿Cómo puede decir que yo soy muerte? Estamos hablando sobre muerte en respecto de Dios. Para alguien que vive sin pensar en Dios, esa persona es muerte en pecados. Porque la inicio de conciencia de vida, la inicio de conciencia humano fue la vista de Dios. El pensamiento de Dios. Un hombre que está viviendo sin pensar, sin tener Dios al centro de su pensamiento, al primer lugar de su pensamiento, es una persona muerte. Y solo el Espíritu Santo puede despertar su conciencia para que Dios pueda llegar a su correcto lugar en tu vida. El Espíritu Santo hizo esa obra. Y si todavía Jesús no está al centro de su corazón, es porque usted está muerto. Pero Dios puede despertarnos a la vida. Bien, y bueno, es magnífica la obra del Espíritu Santo y sin duda por ahí vamos a seguir teniendo alguna oportunidad. Pero a mí me gustaría pasar al rol del Espíritu Santo en el plan de salvación, Enrique. ¿Cómo se relaciona el ministerio de Cristo en el cielo con la obra del Espíritu Santo en la tierra? Yo pienso que en San Juan 16, versículo 8, encontramos la respuesta. Dice aquí, Juan 16, versículo 8, que cuando Él venga, el Espíritu Santo, Jesucristo envía el otro Consolador, y Él hará tres cosas. Convencerá al mundo, 1, de pecado, 2, de justicia, 3, de juicio. Ahora, lo maravilloso es que si analizamos toda la Biblia, Dios escribió 3 veces algo con su propio dedo a la humanidad. Jesús escribió en el polvo de la tierra los pecados de los hombres que querían apedrear a la mujer. ¿Recordamos? Así que el pecado es la transgresión de la ley, está escrita en polvo. Luego dice aquí que también convence de justicia. ¿Dónde encontramos la justicia? ¿Dónde Dios con su propio dedo escribió la justicia? Fue en piedra, la ley divina en piedra. Ojo, pecado está en polvo, la ley de Dios está en piedra. Les pregunto, ¿la ley de Dios puede ser cambiada, borrada, modificada? No, es estable, firme, por siempre, eterna. Pero el pecado puede ser borrado, ¿sí o no? Por eso está escrito en arena, en polvo de la tierra. Tú solo tienes que pedir perdón y entonces ese tu pecado es borrado. ¿Y por qué dice que también convence al mundo de juicio? ¿Cuál fue la tercera vez que Dios escribió algo con su propio dedo a la humanidad? En Belsasar, en el palacio, en el templo, sobre lo encalado de la pared, mene, mene, tekel, uparsin. Es decir, has sido juzgado, has sido visto que eres muy liviano, te has perdido. En otras palabras, el juicio está escrito en la cal. La cal es un poco más duro que el polvo, pero es más suave que la piedra. Porque el juicio todavía no está definido. Tú todavía puedes tomar la decisión que en el cal sea escrito perdición o salvación. Depende si tú permites que del polvo de la tierra sea borrado tu pecado. Por lo tanto, eso es la colaboración entre Jesucristo desde el santuario celestial con el otro Consolador, el Espíritu Santo aquí en la tierra, intentando que nos salvemos. Pues hay una ley en piedra que todos hemos transgredido. Nuestros pecados están en el polvo. Ahora Él nos trabaja en la conciencia para llevarnos al arrepentimiento, para que pidamos perdón, para que nuestro pecado sea borrado. Y en lo encalado de la pared, nuestro destino puede ser cambiado. Salvación o perdición. Aún hay tiempo. Amén. Amén. ¿Usted, pastor, quería agregar algo en esa pregunta, en el rol del Espíritu Santo en el plan de salvación, en el santuario? En el santuario. Sí, justo. Hay mucho que pienso sobre el día de Pentecostés.
sin pensar en el santuario. Pero el día de Pentecostés fue la inauguración del ministerio sumo sacerdotal de Jesucristo. Y él recibió el sello, como David fue sellado como rey, el siguiente rey de Israel, con el unción del profeta Samuel. Jesús recibió un sello del Padre con voto divino, que él es ungido como sumo sacerdote según el orden del Melquisedec, según Salmo 110. Este día fue el día que Dios derramó un nuevo unción del Espíritu Santo, el mismo Espíritu, mismo agente, pero con una función para capacitar él para recibir una nueva función, un nuevo oficio como sumo sacerdote. Y eso es que vemos en el derramamiento del Espíritu Santo en el aposento alto. Entonces, el Espíritu Santo tiene un papel muy importante en el ministerio de Jesucristo, porque Él fue el que unió los dos aposentos altos. El aposento alto que estaba aquí en la tierra, en Jerusalén, donde estaban los discípulos, y el aposento alto que estaba allá en cielo, en la presencia de Dios mismo, del Dios el Padre mismo, en el Santísimo. Es el Espíritu Santo que unir el ministerio de Cristo allá en cielo como sumo sacerdote o como el único intercesor entre Dios y el hombre y con los discípulos aquí en la tierra. Es como es un sistema nervioso, ¿no? Sistema nervioso divino. Como nosotros tenemos nuestra cabeza y tenemos el resto de nuestro cuerpo abajo de la cabeza, así nuestra cabeza, la cabeza del cuerpo de Cristo, de la iglesia, está en cielo, en el aposento alto allá, en el lugar santo, santísimo. Y para conectar cada miembro con la cabeza es necesario que tenemos un sistema nervioso. El Espíritu Santo es como el agente que conecta cada miembro. De una manera inteligente, porque tiene personalidad propia. Sí, porque es, por supuesto, sí, es importante. a cada un miembro a la cabeza mismo, para que puede tener interacción íntima y individual. Hay iglesias que negar ese asunto. Dice, no hay ese asunto. No, usted no tiene conciencia o libertad de conciencia. No. Todo debe ser a través de la directiva aquí. Y negar la relación personal con la cabeza. No. En la iglesia de Cristo, en el cuerpo de Cristo, hay unión con la cabeza, pero solo a través del Espíritu Santo. ¿Significa qué? Si alguien no tiene el Espíritu Santo, esta persona realmente no tiene conexión con Cristo. Puede tener su nombre escrito en el libro de la iglesia, pero si no tiene el Espíritu Santo, como dice Pablo, si alguien no tiene el Espíritu Santo, él no pertenece a Cristo. Y ahí me está dando el pie para la siguiente pregunta, y va dirigida a Saraí y Federico también. ¿Cómo y cuándo se recibe el Espíritu Santo? Quiero leer un texto que hemos sacado aquí. Lucas, capítulo 11, versículo 13. Y voy nuevamente a conectarlo con Hechos 2:38. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Hay un texto que dice que aquellos que son guiados por el Espíritu Santo son hijos de Dios. Cuando aceptamos a Jesús, el Señor nos provee, nos da esta vida que estábamos hablando recién, porque para llegar a aceptar a Dios como Padre, alguien tiene que mostrármelo. Naturalmente veíamos que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Por lo tanto, cuando reconocemos a Dios,
Dios nos da su Santo Espíritu para que podamos primero darnos cuenta de su gracia y amor. Y lo otro es que ya hemos hablado tanto, ¿no?, de las funciones. Pero miren, algo puntual, Hechos, capítulo 2, 38. Aquí estaba Pedro, lleno del Espíritu Santo. Y versículo 37, 2:37, dice: al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo: arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ese arrepentimiento, cuando dice arrepentidos, es el primer paso. Y lo produce el mismo Santo Espíritu. Que recordemos, el Espíritu Santo trabaja a nivel de la conciencia. Nosotros escuchamos su voz a través de nuestra conciencia que nos dice: estás mal. Exacto. Estás haciendo las cosas mal, debes arrepentirte. Eso lo estamos recibiendo y esa es la obra del Espíritu Santo en nosotros, en nuestra conciencia. Y ahí nos lleva al Padre y nos lleva a Cristo para que pidamos perdón y obtengamos el perdón, ¿no? Te doy un texto haciendo referencia. Romanos 9:1, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Te confirmo. Muy interesante, porque en el versículo anterior habló sobre el don, ¿no? Sí. Del Espíritu, que ellos van a recibir el don del Espíritu. Pero pregunta, ¿cómo ellos van a llegar al arrepentimiento? Entonces, nadie puede llegar al arrepentimiento sin el Espíritu. Entonces, hay una distinción entre el que él estaba hablando aquí sobre el don del Espíritu y la primera recepción del Espíritu. Hay dos niveles, podríamos decir, ¿no? Primero, muy bien, a eso correcto. Iba. Perfecto. El Espíritu Santo es muy importante para clarificar. Una cosa es ser nacido por el Espíritu Santo. El primer obra del Espíritu Santo es para traernos a la familia de Dios, para darnos definición o identidad como hijos de Dios. Ese viene a través del nuevo nacimiento, que el Espíritu Santo obra sobre nuestros corazones, despertar nuestras conciencias, traernos a contrición y arrepentimiento. Eso es la obra del nuevo nacimiento. Porque recién leía un pasaje que dice: convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Al mundo, no solamente a los hijos de Dios, a todos por igual convence de que son pecadores. Ahora, los que convencidos por el Espíritu Santo van a Cristo reciben el don del Espíritu, ¿no? Sí, cuando dice el del mundo, estaba hablando, por supuesto, porque los que él va a convencer son gente del mundo, no pertenece, todavía no está en el reino. Entonces, es necesario que él convencer los del mundo. Pero el primer obra del Espíritu Santo es para traer nuevos hijos al Padre, al reino de Dios. Una vez que él hizo eso, él tiene otra cosa, porque hay otra cosa que debemos recibir, es el bautismo del Espíritu Santo. Y el bautismo del Espíritu Santo es que trae el don del Espíritu Santo, o los dones espirituales que equiparnos para el trabajo. Entonces, el Espíritu Santo trabaja en un alma para llevar a esa persona a conciencia o a la familia de Dios, para tener una nueva identidad como hijos de Dios. Una vez que ese es hecho, hay otro trabajo que el Espíritu Santo debe hacer, y es para equiparnos para nuestro trabajo o para introducirnos como siervos al reino. Primero hijos y luego vamos a tener un oficio en el reino. Y esa es la obra del Espíritu a través del bautismo por el Espíritu. Y eso quiero confirmar, que eso no es una noción de cualquier persona. Es la orden. Vemos que Jesús primero fue nacido por el Espíritu Santo.
Él también tiene uno, eso en el modelo el modelo del nuevo nacimiento vemos en la vida de Jesucristo. Pero ¿cuántos años después Jesús fue bautizado por el Espíritu Santo? 30 años después. 30 años después. ¿Él tenía el Espíritu Santo viviendo en él antes? Sin duda, sí, porque él es un hijo del Espíritu. Los hijos del Espíritu tienen el Espíritu viviendo en ellos para convencer a ellos, para guiarlos. Pero es necesario para que nosotros llegamos a ser siervos de Dios y a tener un oficio para trabajar en el reino de Dios. Necesitamos ser bautizados por el Espíritu Santo. Especial. Un ungimiento especial que danos nuestro oficio, y eso es donde vamos a tener nuestros dones espirituales definidos. Sí, Enrique. Y quisiera añadir a esto que cuando Jesús dijo a Nicodemo en Juan capítulo 3, versículo 5, de cierto os digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Son las dos cosas. Necesitamos bautizarnos en agua, pero esto no nos garantiza la salvación. Necesitamos nacer en Espíritu, ser bautizados. Y eso es lo que, un ejemplo encontramos en Mateo 25 de las 10 vírgenes, 5 insensatas, 5 prudentes. 5 con aceite, 5 sin aceite. Las 10 esperaban al Mesías. Las 10 creían en su venida. Las 10 se durmieron. Las 10 tenían vasijas. Pero 5 de ellos les faltaba aceite, que es uno de los símbolos del Espíritu Santo. Así que seguro han sido bautizados en agua, pero nunca en Espíritu. Por lo tanto, ellos no invitaron al Espíritu Santo cada día a su propia vida. Lo que antes leíste en Lucas capítulo 11. Pedid y el Padre nos dará el Espíritu Santo si pedimos en oración. Y si nosotros pedimos cada día en oración, danos tu Espíritu, entonces Él entra en nuestras vidas y aceite comienza a llenar nuestra vasija y podemos comenzar a transmitir luz. Y entonces su fruto de Gálatas 5, 22, 23 comienza a madurar en nuestras vidas. Y es su obra en nuestras vidas. Lo único que nosotros podemos hacer es pedir en oración y por fe que Él entre en nosotros y comience a hacer la obra. Hermano Enrique, quiero mira con un poquito más detalle un asunto allá, porque mencionó que 5 de los vírgenes no tenían aceite, pero todos los vírgenes tenían aceite, pero 5 extra. 5 tenían extra. Entonces, si no tenemos aceite, no estamos contado con los vírgenes. Y si tenemos una porción de aceite, no debemos confiarnos en eso, debemos buscar más. Y con eso quiero decir, volviendo al punto del nacimiento indistinto del bautismo por el Espíritu Santo, es el nuevo nacimiento. Los que son nacidos del Espíritu tiene la capacidad para manifestar los frutos del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo tiene dos funciones. Uno es para madurar el fruto y otro es para capacitar los hijos para trabajar efectivamente, manifestando la gloria de Dios. Y ahí me da el pie para una pregunta más, Federico. ¿Cómo podemos reconocer la guía del Espíritu Santo? Bueno, justo estaba buscando un texto, Romanos 8:14. Dice, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. A veces como seres humanos somos muy rápidos para decir este es hijo y este es no, este sí, este no. Pero ya hemos hablado bastante acerca de los frutos que produce el Espíritu Santo y quiero que va a ir a 1 Corintios capítulo 12 para poder entender un poco acerca de la pregunta que me hiciste sobre reconocer quién está siendo guiado por el Espíritu. Primero el versículo 1 Corintios capítulo 12 habla acerca de los dones espirituales. Y el 11 dice, pero todas estas cosas
las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. O sea, una vez que aceptamos este don, y el Espíritu de Profecía dice que el don más preciado es el Espíritu Santo. Y es un regalo, ¿no? Y también habla de Jesús, pero uno de los dones del Espíritu Santo, primero que Él mismo se encarga en darnos dones distintos, pero uno de esos dones es, fíjense el versículo 10. Bueno, voy a leer desde el 6. Y hay diversidad de actividades, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Algunos es dada la manifestación del Espíritu para el bien de todos, otros los dones de la palabra de sabiduría, otros palabras de conocimiento, a otros fe por el mismo Espíritu y otros dones de sanidad, etc. Pero el versículo 10 en la parte final dice, a otro el hacer milagros, a otro profecía y a otros discernimiento de espíritus. ¿Cómo yo puedo discernir? Es por un don que me da el Espíritu Santo. No sé si les ha pasado alguna vez de están ante una situación y ustedes dicen, me parece que está hablando algo que no es Sí. no me convence. Hay algo que está mal. Ese sexto sentido, podríamos decir. Ese sexto sentido. O séptimo, para que sea perfecto. Y Mateo 7:20 nos dice que por sus frutos Los conoceréis. los conoceréis. O sea, Dios nos dice que para determinar si alguien es guiado o no por el Espíritu Santo, Tiene que tener los frutos del Espíritu. tiene que tenerlos, tienes que manifestarlo. ¿Y cuáles son? Y los leíamos en Gálatas 6. Ahora, Jesús dijo un principio muy bueno. El fruto malo, El árbol malo. el malos árbol frutos. malo da frutos malos. El árbol bueno da frutos buenos. Si yo estoy guiado por el Espíritu Santo, si soy un hijo de Dios, lo natural, y ahí está el punto, yo no tengo que forzarme para generar frutos, porque los frutos vienen por el Espíritu. El árbol lo produce de manera natural. Los frutos. La manzana no es que se esfuerza por ser una manzana. Da manzanas porque es un árbol de manzana. Sí. Pero existe ese tipo de árboles. ¿Usted sabe? Sí. ¿Cómo llamamos? Legalistas. No, ¿Qué tipo de árboles? que tiene frutas artificiales. Podríamos decir... El arbolito de Navidad. Árboles de Navidad. Artificiales. Árboles de Navidad. Tiene bonitos frutos, pero no son reales y Sí. no puede comerlos. Bueno, sí. Entonces, así también hay cristianos como eso, gente religiosa, pero no tiene raíz. ¿Cuál es la situación con el árbol de Navidad? No tiene raíz. Realmente no está conectado con los nutrientes verdaderos para producir el fruto, pero tiene un exterior. ¿Sí? Si nuestra religión es solo algo externo, entonces somos como árboles de Navidad. Son las hojas de higuera que se hizo Adán y Eva, ¿no? Tenemos una pregunta más del público y les ruego que podamos ir agilizando la respuesta porque se nos acaba el tiempo. Sí, agradecer a todas las personas que nos estuvieron acompañando durante la transmisión. Esperamos que Dios haya podido responder sus preguntas. Y la última pregunta que quiero compartir dice, ¿se puede adorar al Espíritu Santo? Y aquí un amigo, Arnaldo Prevals, en Apocalipsis 5:13 dice, todos debemos adorar y alabar al Padre y su Hijo, no a nadie más. Entonces quiero que ¿Qué podamos... respuesta podemos darle? Pastor Marx. Es un buen pregunta y queremos responder con precaución, ¿no? Y con la palabra de Dios. Los judíos en el tiempo de Jesús, muchos de ellos estaban convencidos que ellos no deben adorar, que solo el Padre merece adoración.
Y hasta recién un amigo mío estaba en argumento conmigo sobre el asunto que Jesús, si adoremos a Jesús, estamos adorando un ídolo. Pero vemos que los demonios, como ellos reaccionaron a Jesús, con temor y reverencia. Vemos que también en Juan capítulo 20, cuando Tomás, Juan capítulo 20, versículo 26 al 29, vemos la reacción de Tomás, porque Tomás no creyeron que era verdad que Jesús fue resucitado. Y cuando Jesús después apareció en el aposento alto, él habló directamente a Tomás, dice a los demás, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métala en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Ahí lo reconoce. Sí, Tomás estaba actuando por un impulso exagerado. Debemos esperar una corrección de Jesús. Porque Juan también en el Apocalipsis tuvo una gran visión y fue tan impresionado por la visión que él postró a un ángel y comenzó a adorar al ángel. Y en Apocalipsis 19, Apocalipsis 19, versículo 10. ¿Y cómo respondió el ángel? Dice, y me postró a sus pies para adorarle, y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. ¿Adorar a quién? A Dios. Adorar a Dios. Porque el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Ok, vemos que aquí Tomás postró a los pies de Jesús. Señor mío y Dios mío. ¿Y qué respuesta da Jesús? ¿Algo como eso? No. No hace él. Adorar a Dios. No, Jesús no dijo eso. No reprende a Tomás, no había ninguna reprensión. Pero ¿por qué no había una reprensión de parte de Jesús? Porque estaba haciendo bien. Porque Jesús también es divino. Entonces, si Él es divino y si Él mismo es creador de Tomás, ¿por qué debemos negar a Él que Él merece la adoración de su criatura? Y si el Espíritu Santo también es divino, ¿por qué debemos negar a Él como nuestro creador? Porque Job dice, el Espíritu Santo me hizo. Él es parte de nuestra vida. Pero sí reconocemos que Él es divino y Él merece adoración. Pero ¿por qué no encontramos una palabra directa llamándonos a adorar al Espíritu Santo o a orar al Espíritu Santo? Jesús dice que cuando oremos debemos decir ¿quién? Padre nuestro. Nuestro Padre que estás en los cielos. Porque Él es la cabeza de la deidad. En la deidad hay jerarquía también. Hay orden. Hay orden y Jerarquía. jerarquía también. Jesús también dice que en Juan 20, versículo 17, que Él va a ir a mi Dios y tu Dios. Está hablando al Padre. Entonces, el hecho que Jesús no habló por su propia cuenta, pero venía aquí para glorificar al Padre, Él nos llamó a adorar al Padre. Pero Él dice que el Espíritu Santo, cuando Él venga, Él va a Glorificar hablar, al Hijo. a glorificar a Jesús. Y el Espíritu Santo, por el hecho que Él nunca habla por su propia cuenta, nos llamó nuestra atención a Jesús. Pero eso no significa que si alguien está en conversación con el Espíritu Santo, que esa persona es una transgresión de las Escrituras o una transgresión del orden, porque Él también, somos deudas del Espíritu Santo Dice un por pasaje, nuestra vida natural y por nuestra vida espiritual. no resistáis al Espíritu, ¿no? Sí. O sea que nosotros tenemos que
percibir su influencia y hacerle caso. Sí, pero en eso quiero dar una advertencia, una precaución, porque hay movimientos en el mundo hoy que está utilizando, tiene una aproximación al Espíritu Santo en una forma que eclipsar el Padre y el Hijo. Eso es peligroso. Claro. Y así podemos saber que ese tipo de movimiento del Espíritu Santo no es genuino. Si el Espíritu se glorifica a sí mismo, nunca no es el Espíritu habló de Dios. por sí mismo. Y si nuestra experiencia con el Espíritu Santo es centrado tanto en el Espíritu Santo que no es cristocéntrico, estamos en peligro a caer en un gran error. Porque el Espíritu Santo, Glorifica a sin Cristo. duda, el Espíritu Santo es con alguien quien tiene una vida cristocéntrico, porque el centro el tesoro del cielo, el tesoro del Padre es Cristo. El tesoro del Espíritu es Cristo. Y si Jesús llegó a ser nuestro tesoro, sin duda vamos a tener el Padre a nuestro lado, a nuestro apoyo, y el Espíritu Santo. Pero no es incorrecto a tener conversación, a hablar, a orar. Sí, a adorar el Espíritu Tratarlo Santo, como Dios. gratitud, sí. Darle el Como honor Él de es Dios. Dios. Claro. Enrique, si tú puedes resumir tu participación, inclusive mezclar lo que entendés por el imperdonable pecado contra el Espíritu Santo. ¿Qué significa? Se nos está acabando el tiempo. Qué pena que se nos va el tiempo. Había tanto más que decir, ¿no? Sí. El pecado contra el Espíritu Santo es el único pecado que no puede ser perdonado, dice la Biblia. Y eso es algo muy serio. Y es justamente el Espíritu Santo el que nos habla la conciencia para llevarnos al arrepentimiento. Ahora, una ilustración sería que el Espíritu Santo está a mi lado y cuando yo hago algo malo, me habla a la conciencia. Yo lo escucho muy claro. Pero si yo no hago caso, yo lo voy alejando del Espíritu Santo. Él sigue hablando a mi conciencia, pero su voz ya es más suave porque yo me estoy alejando de Él. Y entonces, a medida que yo resisto, endurezco mi corazón y no hago caso, cada vez menos voy a escuchar la voz de mi conciencia. Y llegará el momento cuando el Espíritu Santo grite con toda la fuerza: no vayas por ese camino está mal, te va a llevar a la muerte. Yo ya ni siquiera lo escucho. No porque el Espíritu Santo ya no se interesa en mí, sino porque yo me alejé tanto que ya no puedo escuchar su voz. Y eso es lo que la Biblia lo describe como cambiar lo dulce por lo amargo, cambiar tinieblas por la luz. Llamar bueno a lo malo y malo a lo bueno. Exactamente. Cuando llegamos a ese momento, eso es lo que pasó con el faraón. Cuando ustedes leen en Éxodo la historia del faraón, cómo fue endureciendo su corazón, las primeras veces que muestra que su corazón fue endureciendo es que el faraón endureció su corazón, porque rechazó la clara instrucción y advertencia, el llamado divino. Y luego el discurso cambia y dice: Dios endureció su corazón. Ahí es donde el faraón ya había cometido el pecado contra el Espíritu Santo. ¿Por qué? Había rechazado tanto, había endurecido tanto, que al final Dios, como un buen caballero, se retira. Porque Él nos permite nuestra libertad. Y Él no nos fuerza, no nos impone. Te puedo aportar un pasaje de esto que estás diciendo. Se encuentra en 2 Tesalonicenses 2, 10 al 11. Dice: con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, porque no recibieron el amor a la verdad para ser salvos. O sea, no amaron la verdad, la rechazaron, la verdad, que hablaba su conciencia. Dice: por eso Dios les envía un poder engañoso. O sea, son entregados al diablo para que crean la mentira, a fin de que sean juzgados todos los que no creyeron la verdad, sino que se complacieron en el mal o en la iniquidad. Ahí es cuando Dios
han cometido el pecado contra el Espíritu Santo, rechazando a esa voz que le habla a la conciencia, y Dios los entrega para que sean engañados por el enemigo, ¿no? Así es, Dios simplemente como un caballero se retira y permite que nosotros vayamos por el camino que hemos decidido en contra de su clara voz, que inicialmente la escuchamos con claridad. Entonces eso es algo muy serio y debemos todos estar muy atentos para que en nuestras vidas no haya nada donde estemos entrando en este riesgo, camino peligroso de rechazar la voz del Espíritu Santo. Amén. ¿Alguno le quedó alguna conclusión? 30 segundos. Solamente creo que ha sido un estudio muy, muy lindo y bendecido. Y el hecho de... Se me viene este texto que quiero compartirlo. Pues si vosotros siendo malos saben dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a aquellos que se lo pidan? Dios está deseoso de darnos esta hermosa persona. Dios desea y anhela que cada uno de nosotros esté lleno del Espíritu Santo. Pero ahí está. Golpea, 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 y a veces nosotros manejamos al Espíritu Santo como algo abstracto, como una idea, y nos olvidamos de que es una persona que nos ayuda en nuestra salvación. Es un agente que está para salvarnos. Así que quiera Dios que tanto tú como yo podamos hoy abrirle la puerta de nuestro corazón a esta persona, al Espíritu Santo, a este Dios, y que muy pronto podamos todos reinar junto a nuestro Dios en el cielo. Quiero dar una palabra a los que todavía no son en Cristo, que el Espíritu Santo es el agente que puede despertar su corazón hacia Dios. Puede dar a usted nuevos motivos para vivir y deseos para vivir, para complacer a Dios. Si usted no tiene esa experiencia, busca a Dios. Pedir a Él para enviar ese soplo divino sobre ti, como el Espíritu Santo sopló sobre las aguas en la creación. Él puede hacer eso para ti. Y quiero también decir una palabra a los que están profesando fe en Cristo, pero todavía no sabe si tiene un don espiritual. No debemos confundir dones espirituales, talentos con dones espirituales. Dones espirituales son cosas específicas que fue dado a los que reciben el Espíritu Santo en bautismo para obra distinto, obra claro, para avanzar el reino de Dios. Sí podemos consagrar nuestros talentos naturales que recibimos de nacimiento o por nuestro propio desarrollo o por herencia. Pero si no tenemos dones espirituales, según la Biblia y las listas de esto, si no sabe, puede comenzar a hacer un estudio de esto. Si está en la iglesia y no sabe qué don tiene, significa que usted probable es necesario buscar el bautismo del Espíritu Santo. Y también quiero animar a todos, porque hay un último bautismo del Espíritu Santo que Dios ha prometido. Y ese es el derramamiento de la lluvia tardía. Y que Dios puede mostrarnos misericordia y darnos ardor, hambre y sed para ser participantes en esta última bendición. Que nosotros, que va a ser parte de del sello que Dios va a colocar, de los quien Él va a dar parte en su reino eterno. Que Dios nos ayude a ser parte de eso. Amén. Bueno, muchas gracias a todos los que han participado. El tiempo se está terminando. Vamos pidiendo a Viviana Colque que se prepare para cantar, para despedirnos con Canción del Espíritu. Ahora, yo les quiero decir, el Espíritu Santo, como hemos estudiado aquí, es una persona y ha inspirado toda la Biblia. Sin embargo, no ha buscado su gloria, sino la gloria de Cristo y del Padre. Entonces, por más que Él no busca su gloria, habiendo hecho que se escriba toda la Biblia, no quiere decir que no sea Dios y que no tengamos que tratarlo como Dios. Ahora, su rol en el plan de salvación es el obrar sigilosamente sin que nadie lo perciba. Jesús dijo, ustedes no ven el viento, sin embargo, obra. Es la presencia de Dios en todos lados,
viendo lo que hacemos y convenciéndonos para poder ser salvos. Si nosotros rechazamos eso, estamos rechazando a Dios en nosotros. Y no vamos, por más que hablemos todo lo que queramos del plan de salvación, de Dios, de la Biblia, estamos rechazando la persona de Dios que puede actuar en nosotros. Y de ninguna manera vamos a poder adquirir la naturaleza divina a través del Espíritu Santo. Así que el Espíritu Santo nos enseña a ser humildes y a darle gloria a Cristo. Ojalá podamos aprender del Espíritu Santo. Nos vemos la próxima. Los dejamos con Viviana Colque y Canción del Espíritu.